majestuosa talla de nuestro Padre Jesús, que tendrá una presencia destacada en esta jornada de historia también. Y bueno, un poco más inquietante de Cirneo, os damos la bienvenida a esta inauguración de la 27ª Jornada de Historia de Ayamonte. Si hay 27 jornadas de Historia de Ayamonte, pues es el mejor ejemplo de que la historia de Ayamonte es una historia rica, es una historia con bastante material para investigadores y también para, lógicamente, todos los aficionados a la historia. Y además, y esto es lo importante, superando, yo creo que se ha hecho en todas las ediciones, desde un principio, superando esa tendencia vanidosa al localismo y dándole mucha importancia por cada uno de los ponentes, de las muchísimas ponencias que se han presentado en esta jornada, esa importancia al contexto, al contextualizar, lógicamente, la relevancia, la importancia, la presencia de Ayamonte en la historia nuestra, obviamente, y también en el contexto de la historia, pues, de España y, si me apuran, la historia universal. Los historiadores tienen, evidentemente, una responsabilidad importante dentro de nuestra sociedad. Decía Jean-Paul Sartre que la memoria era muy fácil de reescribir porque los historiadores constantemente nos lo estaban demostrando. Y evidentemente hay que hacer un esfuerzo por no interpretar la historia tratando de traducirla al contexto de hoy o interpretar los parámetros de hoy. Ese esfuerzo intelectual, por decirlo de alguna manera, y de honestidad intelectual, por decirlo de alguna manera, lo agradecemos todos los que hemos sido habituales oyentes de esas ponencias, porque realmente nos hace enfrentarnos a la historia, al pasado de Ayamonte, el más inmediato y el más remoto, desde el rigor, y eso es importante. Y miren que es importante, le cuento una anécdota simplemente. Todos tenemos la idea de Nerón como la encarnación de la lascivia y la maldad absoluta, y probablemente muchos desconozcan que persiguió a los cristianos, quemó Roma, etcétera, etcétera, y muchos desconozcan, por ejemplo, que con Nerón el esclavo en Roma dejó de ser cosa. Fue el primer emperador que publicó una ley en el que se acarreaban importantes penas para aquel dueño de esclavos que maltratase a su esclavo, por ejemplo. Pero claro, nosotros conocemos la historia de Nerón fundamentalmente porque nos la contaba Suetonio y nos la contaba Tácito, que además entre ellos eran amigos. Y claro, Nerón era de la dinastía Claudia, llegó la dinastía Flavia y había que poner mal a los anteriores para quedar bien ellos. Ahí tenemos el ejemplo probablemente de dos historiadores que sirvieron al poder político y a la propaganda política. Y probablemente las consecuencias son hoy que de un personaje histórico que seguramente tendría sus luces y sus sombras, pues tenemos hoy una imagen que es la que tenemos todos, que probablemente sea algo distorsionada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues esta sugerencia que hago yo a la imaginación de cada uno de vosotros, interpretarla como queráis, pero sí, de alguna manera, pretende alertar sobre los riesgos de interpretar la historia en clave actual, porque siempre está la posibilidad de la manipulación sobrevolando. Y sin más, vamos a presentar las actas de las 26 jornadas de historia de Ayamonte, las del año pasado, que se celebraron entre los días 22 y 26 de noviembre y que hoy, afortunadamente, ya ven la luz gracias, por supuesto, a la Diputación de Huelva, la estimable colaboración que siempre ha prestado la Diputación de Huelva. Y estas actas se podrán coger al final del acto, incorporan 9 trabajos que vamos a repasar muy brevemente. El puerto protohistórico de Ayamonte, del licenciado en Historia con especialidad en Arqueología Marítima Benjamín Cavaco Encinas. Los archivos eclesiales, una fuente para el estudio de las élites ayamontinas en la Edad Moderna, del licenciado en Filología Francesa Alfonso Pérez de Castroverde Guerrero.
En torno a la lengua en el marquesado de Ayamonte en el siglo XVI, del doctor en Filología Hispánica Manuel Ramírez Oria, estratificación social y cultura de frontera en el habla de Ayamonte, del doctor en Filología Hispánica y miembro del proyecto Frontespo, Ignacio López de Averasturi y Arregui, don Francisco de Sotomayor, marqués consorte de Ayamonte, protector de la actividad corsaria en el Golfo luso-hispano-marroquí, del doctor en Historia Fernando Pesaña, del Archivo Histórico Municipal Antonio Rosa Méndez de Villarreal de Santo Antonio. Los pilotos ayamontinos en la carrera del día, siglo XVI y XVII, de Sergio Rodríguez Lorenzo, del Centro de Estudios Montañeses de Santander. El arquitecto Alejandro Herrero Aillón en Ayamonte, La belleza escondida, de la licenciada en Geografía e Historia, es directora del Archivo Municipal de Huelva y académica de número de la Academia Iberoamericana de la Rábida, María Dolores Lazo López. Y por último, Jávegas, Galeones, Tarrafas y Traíña, análisis económico de 2 siglos de explotación pesquera en Ayamonte, 1770-1984, del catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Huelva, Juan José García del Hoyo. Como pueden ver, simplemente con el enunciado de los títulos de las ponencias, pues puede ver la variedad de asuntos que se abordan, y viendo un poco las personas que presentaron, defendieron esas ponencias, pues puede ver también el nivel de las pasadas jornadas de historia, a la altura, obviamente, de todas las precedentes. Y en esta, incluso, y hablaba antes de la riqueza de la historia, de nuestra historia de Ayamonte, en esta jornada incluso hay ponentes que son nuevos, es la primera vez que van a participar, en lo cual destacamos y subrayamos de alguna manera que esto no termina, evidentemente, esto tiene un caudal que no se abarca, así que auguramos la siguiente jornada y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Vamos a presentarles un poco, brevemente también, para no extenderme en exceso, enunciando prácticamente el contenido de la 27ª jornada de historia, la presente, en el que de alguna manera va a sobrevolar, ya lo dije antes, la talla también de nuestro Padre Jesús Nazareno, y también hay una efeméride que celebramos este año, del año que viene, la de Padre Jesús. Este año celebramos un centenario también, que es el de la inauguración del Paseo de la Ribera con la conformación monumental que hoy lo conocemos. Se inauguró en el año 1923, era entonces alcalde Rafael Pérez Feu, tenemos aquí a Francis, que es de la familia, y este año, pues, como decimos, un espacio que era cuadrado prácticamente de tierra y tal, pues tuvo el aspecto monumental que hoy tiene, y además el aspecto central de nuestra historia, incluso sentimental, de todo y cada uno de los ayamontinos que estamos aquí y los que no estamos, obviamente. Repasamos repasamos estas ponencias que vamos a tratar este año, que se han preparado con muchísimo cariño, como siempre. Primer panel de ponencias será el miércoles 22 en la Casa Grande. Manuel Jesús Feria Ponce, secretario del Departamento de Cultura y máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Huelva, nos presenta su ponencia El secuestro del jesuita Jerónimo Méndez, 1767. Don Juan Manuel Ruiz Acevedo, licenciado en Filología Clásica, catedrático de Latín del Instituto y doctor por la Universidad de Huelva, nos presenta Participación ayamontina en los inicios de la Almadraba, del Terrón y la Tuta. Juan Villegas Martín, licenciado en Filología Románica con máster en Historia Comparada, profesor del Instituto, también de Instituto, nos presenta las defensas de Ayamonte en los comedios del siglo XIX, realidad y proyecto. Pasamos al día 23, jueves, a las 8 horas también, en Casa Grande. Segundo panel de ponencia, Arcadio Mendiano González, maestro de enseñanza primaria, que nos presenta Origen y evolución de la secular Cofradía del Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Socorro de Ayamonte. Ese mismo día, doña Sol Tarrés Chamorro, profesora de Antropología Social en la Universidad de Huelva, nos presenta Memoria y Tradición, Patrimonio Cultural Funerario del Cementerio Municipal de Ayamonte.
Don Juan Ignacio González Horta, doctor en Historia y profesor en el Instituto Severo Ochoa de San Juan de Alfarache, nos presenta La construcción de la dictadura franquista en Ayamonte, una historia por escribir. Pasamos ya al viernes, 24 de noviembre. En este día tendremos la cesión y entrega de varias obras de arte a la ciudad de Ayamonte. Además, queremos aquí agradecer a la familia de los autores de esta obra por la generosidad que han demostrado con Ayamonte. Y esta obra en concreto son una litografía dedicada y firmada por el artista onubense, creo que todos lo conocéis perfecta y sobradamente, Daniel Vázquez Díaz, por Doña María Salud Masoni Valdés, la donante. Y también obras pictóricas de los artistas Joaquín González Sáenz Lerdo de Tejada y Matilde González Sáenz, cedidas por Doña Matilde González Sáenz Lerdo de Tejada. El mismo viernes, en el tercer panel de ponencia, a partir de las 8 horas, Doña Silvia María Pérez González, profesora titular del área de Historia Medieval de la Universidad Pablo de Olavide, y María Antonia Moreno Flores, la directora del Archivo Municipal de Ayamonte, nos presentan Reglas de Hermandad y Cofradía, un proyecto de recuperación y puesta en valor de su patrimonio documental, las Hermandades del Rosario de las Angustias, Cristo de Buen Viaje y del Santo Entierro de San Francisco. Don David Arquillo Avilés, profesor titular de la Universidad, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, la restauración del Señor de la Humildad y Paciencia de Ayamonte, procesos técnicos y nuevas tecnologías analógicas y digitales aplicadas a su intervención. Y el doctor don Francisco Arquillo Torres, a quien conocemos seguramente y nos ha hecho el honor este año también de presentar una ponencia, es director de la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración de Madrid y catedrático de Conservación y Restauración de Obras de Arte en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Nos presenta metodología y criterios en la restauración de la imaginería religiosa, recordando la intervención de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ya el sábado 25 de noviembre, en el Centro Cultural Casa Grande a las 12:30, vamos a entregar a todos los que así lo deseen una edición facsímil del programa de fiesta de la Hermandad, de la Fiesta de las Angustias, dedicada a la Fiesta de la Manifestación de las Angustias, editado en 1923, donde aparece detallado el acto de inauguración del nuevo paseo y en el que se verá, creo que se ve ahí perfectamente, ese momento de la inauguración en el año 1923, en plena Fiesta de las Angustias. A las 13 horas, eso será a las 12:30, a las 13 horas en el Paseo de la Ribera, la inauguración de un azulejos conmemorativo de esta 27ª Jornada de Historia, precisamente con la conmemoración de este centenario del nuevo Paseo de Tetuán, o el Paseo de la Ribera. Y a las 8:30 en el Palacio de Congreso de Exposiciones de Ayamonte, otro honor también que tenemos, siempre como sabemos en las jornadas de historia acaban con un concierto. En esta ocasión vamos a tener el honor de que una de las escasísimas actuaciones que hace la Orquesta Joven de Andalucía la vaya a regalar a nosotros precisamente para clausurar las jornadas de historia. Forman parte de una jornada formativa en la que solamente van a actuar en dos ocasiones en concreto. Una es en Cádiz, en el Teatro de Cádiz, Teatro Falla, y otra en el Auditorio de Ayamonte, del CECA, con lo cual estamos de enhorabuena. Nos va a ofrecer un repertorio que el director va a hacer un recorrido por la música americana contemporánea y también alguna presencia, como puede ser normal en la música popular americana, del jazz. Con esto, y no poco, volvemos a reeditar un contenido preñado de contenido, valga la redundancia, de estas jornadas de historia, que esperamos que sean del interés de todos los que asistan, y por supuesto darle las gracias a todos los ponentes, porque también estas jornadas son posibles pues gracias a su generosidad, a la que hacen del esfuerzo de muchísimo tiempo y que ponen a nuestra disposición pues sus conclusiones, sus estudios, sus datos, sus impresiones, y eso pues nunca lo agradeceremos. Y sin más, pues vamos a inaugurar esta jornada de historia oficialmente con esta apretada mesa que tenemos de honor en esta jornada. Pues le vamos a dar paso a José Manuel Zamora, que es vicepresidente primero de la Diputación de Huelva, que nos dirija unas palabras. José Manuel, gracias. Pues muy bien, buenas noches y bienvenidos.
Yo como villablanquero que soy, es para mí un honor estar en esta jornada. Nosotros también tenemos nuestra jornada de Historia y Patrimonio. Llevan menos ediciones, creo que vamos por la 14, pero también intentamos hacerlo de una manera adecuada, tal como lo hacéis vosotros. Os voy a confesar una cosa. Soy alcalde de Villablanca, me siento villablanquero, pero por DNI soy nacido en Ayamonte. Por lo tanto, estar aquí hoy en esta jornada de historia pues me hace sentirme un poco mejor por conocer el pueblo que me vio nacer, aunque el que me vio crecer fue Villablanca. Para la Diputación de Huelva siempre ha sido una apuesta a la cultura. La jornada de Ayamonte entra dentro de esa apuesta por la cultura por parte de la Diputación Provincial de Huelva. Hoy traemos aquí la edición del libro correspondiente a las 26 jornadas, y estando Alberto en la casa, en la Diputación, pues tendremos también garantizado pues, que se vayan editando las siguientes ediciones, 27, 28, 29, y todas las que vengan y todas las que estén por venir. Por último, también me satisface mucho dos cosas. Uno, estar en la presentación del libro de María Antonia Moreno. ¿Vale? Hemos tenido alguna que otra relación y nos llevamos bastante bien, por lo tanto, me agrada mucho. Estuvo con nosotros cuando organizamos en Villablanca el encuentro de archiveros. Pasamos una jornada muy buena y desde ahí mantenemos una relación bastante cordial. Por lo tanto, para mí es uno de los honores estar en la presentación de su libro. Y por último, también señalar que entre los que va a haber un ponente de Villablanca, como es Juan Ignacio González Horta. Por lo tanto, otra satisfacción para mí como villablanquero. Espero que disfrutéis de estos días, de estos 4, o casi, no, son 5 días de jornada de historia de Ayamonte, que, como he dicho, lo disfrutéis, y terminaréis el día de Santa Cecilia con un concierto de música, nunca mejor dicho. Por lo tanto, a disfrutar de la jornada, y terminar diciendo que la Diputación Provincial de Huelva queda a disposición de Ayamonte, de su historia y de sus historiadores, de sus investigadores, para seguir adelante defendiendo la cultura de nuestra tierra. Muchas gracias. Bueno, querido alcalde, tú eres la prueba constatable de que de Villablanca aquí nada más que conocemos cosas buenas, empezando por el pan de Villablanca y terminando por el alcalde de Villablanca, José Manuel Zamora, que además de un buen alcalde, un gran alcalde, es una excelente persona y a la que agradecemos mucho que nos acompañe en el día de hoy. Y también queremos agradecer la presencia de Gracia Vaquero, la diputada de Cultura, que también ha querido acompañarnos en esta jornada de Ayamonte, y creo que se va a llevar una buena impresión de lo que somos capaces de hacer aquí y organizar. Y para inaugurar de alguna manera oficialmente esta jornada, yo le pediría también que nos dieran las palabras y inaugurar el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida, como puede ser de otra forma, además de a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí en esta capilla del Socorro, dar la bienvenida a nuestro equivalente al presidente del alcalde del ayuntamiento, en este caso de Villarreal de Santo Antonio, que nos acompaña, Corporación Municipal, que nos acompañáis, a nuestro cura párroco, que estamos en su casa, y se lo agradecemos la generosidad, y a las personas que nos acompañan en la mesa. En primer lugar, gracias a nuestra diputada de Cultura, que no quería perderse nada de historia, como estamos hablando en estos días anteriores, y pendiente de que a mí me encanta que las cosas que se hacen en Ayamonte, que se hacen bien en Ayamonte, despierten interés. Así que quisiera agradecer muchas gracias por acompañarnos hoy en esta inauguración de esta 27ª jornada de historia de nuestra comunidad, Ayamonte. A José Manuel Zamora, conocéis todos, alcalde de Villablanca, tiene bien merecida la fama de un rector, y yo puedo asegurar que tiene también bien merecida la fama de buena persona. Además, tengo la suerte de que compartimos vicepresidencia, los dos, en la Diputación Provincial,
y que esté hoy aquí para nosotros es un placer, como casi decimos, nosotros tenemos siempre una broma, hablamos de que Ayamonte es primera línea de playa y Villaviciosa es segunda línea de playa, o sea, estamos los dos en la occidental de Huelva, así que gracias, querido José Manuel, gracias Vaquero, por el apoyo que la Diputación Provincial prestamos siempre y va a seguir prestando a esta y otras actividades. Es verdad que en el díptico de la jornada no viene el oro de la Junta de Andalucía porque se cerró con posterioridad el concierto que será parte de la clausura de esta 27ª jornada, el concierto de la Orquesta Joven de Andalucía, pero lo queremos agradecer. Al final es una demostración más de la comunicación, del entendimiento entre administraciones. Eventos tan importantes como este, si nacen del fruto del consenso entre administraciones, siempre son como mucho más fáciles, ¿verdad? Y eso es importante. Quiero dar las gracias también a quien me sucederá en el uso de la palabra y de tengo la suerte de que gracias a esta jornada de historia en la etapa anterior, en este comienzo nuevo, comparto mesa con catedráticos de historia, que honor tan alto. Así que muchísimas gracias, querido Manuel Moreno, catedrático de Historia Contemporánea, por acompañarme y por presentar la obra de nuestra querida María Antonia Moreno, que es directora de la historia, como bien sabemos todos, y además es la directora del Archivo Municipal, al que tanta vuelta tenemos en eso estamos romanos se construyen muy bien. Bueno, nada, simplemente yo no me voy a extender más. Agradeceros a vosotros, que sois los que al final hacéis que hoy esa capilla de socorro se vea abarrotada. Esto no hace otra cosa que demostrar el interés de esta jornada. Me da muchísimo ver al fondo a tanta gente de pie, porque se nos ha quedado pequeño. Creo que es una demostración del interés de la vida que tiene la jornada de historia y de lo que supone para Ayamonte, una ciudad, el desarrollo de las mismas 27 ediciones con esta. Yo, como decía, no voy a extenderme más allá, porque ya José María Mayor ha desglosado y ha desgranado el desarrollo sobre las propias jornadas, así que dar simplemente las gracias a todos por estar aquí. Me encanta que despertemos este interés, estas jornadas que van mucho más allá de a quien le toca inaugurar en cada momento de la historia, que ha vivido las 27 ediciones, ha trascendido de todo este tipo de cuestiones pequeñas. Así que muchas gracias a todos y que disfrutemos muchísimo esta 27 edición de la jornada. Muchas gracias y vamos por inaugurar. Muy bien, muchas gracias. Pues consideramos inaugurada esta jornada de historia, como ha dicho el señor alcalde, y pasamos ya a los primeros contenidos. En este caso, el protagonismo bascula hacia la otra parte de esta digna mesa presidencial y en primer lugar hacia don Manuel Moreno Alonso, que va a presentar un libro que seguro que será de mucho interés. Antes decía al principio lo importante que es contextualizar la historia y dibujar un contexto y situar ahí la historia que queremos contar, y también las pequeñas historias que aparentemente pueden parecer menos relevantes, pero que realmente también nos sirven de hilo conductor para conocer perfectamente una época. Ese caso creo, de esta historia de una migración de Antonio Íñiguez Domínguez y Antonio Martínez Tejada, desde Laguna de Camero, en La Rioja, hasta la Villa de Gibraleón. Un libro que nos presenta doña María Antonia Moreno Flores, y a quien presenta, como digo, Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla y miembro de la Internacional Napoleonic Society, por estar
de moda Napoleón bastante. A lo largo de su carrera ha investigado en diversos países de Europa y América. Durante 17 años fue profesor de historia en el Colegio Español de Londres y en el University College. Su carrera profesional la empezó en Huelva como catedrático de instituto en 1976. Fue entonces cuando se interesó por la historia de la provincia, que recorrió pueblo a pueblo estudiando su archivo. En aquellos años publicó varios libros sobre la provincia de Huelva y sobre Huelva capital, a los que siguió la publicación de la primera historia general, que ha conocido ya varias ediciones. En 1979 marchó a Inglaterra, al Colegio Español de Londres, donde enseñó historia durante 7 años, y a partir de entonces cambió su actividad investigadora, que le ha dedicado preferentemente a la quiebra del antiguo régimen, en particular a la Guerra de la Independencia y el mundo napoleónico. Biógrafo de Napoleón y su hermano José Bonaparte, es autor de libros como Sevilla Napoleónica, La Junta Suprema de Sevilla, La Batalla de Bailén, El asedio napoleónico de Cádiz, El clero afrancesado en España, Los obispos, curas y frailes de José Bonaparte o La guerra del inglés. Su último libro, publicado este mismo año, tiene por título Las grandes vicisitudes del caballero Azanza, de virrey de México a ministro de José Bonaparte. Son relevantes los trabajos llevados a cabo sobre la vida y obra de algunos de los historiadores españoles más importantes del siglo XIX. Y sobre Ayamonte, en concreto, se ha ocupado específicamente en 2 libros dedicados a la familia Rivero y Solesio. El primero, Retrato de familia andaluza con las Indias al fondo, con epílogo del gran historiador don Antonio Domínguez Ortiz, y el último, Los Solesios, historia de una familia andaluza de 1770 a 1901, realizado con Julián Solesio. También ha colaborado en 4 ediciones de la Jornada de Historia de Ayamonte, con sus ponencias y trabajos titulados Ayamonte en tiempo del Pintao, junto a Julián Solesio Lillo, La Gaceta de Ayamonte, Ayamonte durante el asedio napoleónico de Cádiz, y la Biblioteca de Manuel Solesio en Ayamonte, esta última junto a María Antonia Moreno Flores. Su aportación a la historia de nuestra ciudad es importantísima, por lo que le estamos muy agradecidos, y es un placer que nos acompañe un año más en esta querida jornada de historia de Ayamonte. Y ya nos contará si la película es mejor que el libro o el libro mejor que la película. Don Manuel Moreno Alonso, si es tan amable, pues tiene la palabra. Muchas gracias. Señor alcalde, queridos amigos, me corresponde presentar el libro de María Antonia, la historia de una migración, Antonio Íñiguez Domínguez y Antonio Martínez de Tejada, desde Laguna de Camellos, en La Rioja, hasta la villa de Quebraderos. Pero antes de hablar de este pequeño gran libro, tan interesante, sobre la presencia de los riojanos, en este caso en Quebraleón, pero que ella ha estudiado como nadie, descubriendo unas vetas inéditas de algo tan importante como los riojanos, que han sido tan emprendedores durante los 2 últimos siglos, no solamente en los pueblos de alrededor, en tantos otros pueblos de Andalucía, en tantos otros lugares de la península, pero fundamentalmente también aquí en Ayamonte. Antes de esto yo quisiera hacer unas pequeñas observaciones sobre lo que se ha insistido aquí y que nos da cobijo esta tarde con motivo de la presentación nada menos que del programa de las 27 jornadas de historia. Quiero insistir sobre ello porque, claro, muy pocos pueblos, no solamente de Huelva, sino de Andalucía, pueden jactarse de presentar 27 ediciones sucesivas ininterrumpidas de las jornadas, que algunas tienen una calidad mayor, otras menores, pero que esto implica por parte de quienes no se ven aquí, nada más que los nombres, un esfuerzo, un entusiasmo extraordinario. Por eso es tan importante que las autoridades públicas, el alcalde, las autoridades de la Diputación, todo
presencia, no solamente con las disposiciones en los presupuestos, sino en los actos, para animar precisamente al público a quien va destinado esto, cuya representación aquí verdaderamente es sorprendente, que no es fácil, tengo alguna experiencia en esto, reunir a un conjunto de personas interesadas por un acto cultural como este, y luego el interés, que aquí no se ve, el entusiasmo enorme de quienes participan, haciendo lo que pueden, hablando de la historia de su pueblo, hablando con sus amigos de sus pequeños descubrimientos, que luego se recogen y se publican en publicaciones como esta. Para mí, que he tenido afortunadamente una relación grande con Ayamonte, quiero destacar aquí, mi relación con el anterior director y alma de las jornadas, Enrique Arroyo, y ahora, desde hace nada más, nada menos que 13 años, María Antonia Borja. Esto yo lo quería decir, lo mismo también, porque si no, no tendría sentido mi explicación o la explicación de mi presencia aquí, no por los libros que he escrito, porque me he dedicado toda mi vida nada más que a investigar historia y a escribir sobre esto, además sobre, como hay temas para todo y gustos para todo, sobre una cosa tan alejada de nosotros como es el mundo napoleónico, pero claro, independientemente de la especialidad de cada uno, luego uno tiene sus intereses, sus aficiones, sus otros pequeños temas queridos, y entre esos otros están los andaluces y particularmente en este caso los de mi relación con Ayamonte, que es grande. Y además estoy muy orgulloso, y quiero decir aquí, de mis primeras relaciones con Ayamonte, paseando por Ayamonte con uno de los más grandes historiadores españoles que venía aquí, vivía los veranos en Ayamonte, que vivía en su apartamento en La Canela, que era nada más nada menos que don Antonio Domínguez. Recuerdo paseando por las calles de Ayamonte, cuando yo venía a verlos todos los años, en verano, con las observaciones que él hacía tan sencillas, tan profundas al mismo tiempo, esta casa, esta iglesia, qué ocurriría aquí en aquella época, con temas que se referían muchas veces a todos los que se han estudiado de alguna manera en otras jornadas, incluso en las del año pasado. Un pueblo que puede ofrecer temas tan diferentes como los que aquí se han reseñado por parte del concejal de Cultura, son verdaderamente extraordinarios. Es decir, hablar de la época romana, que por cierto, he visto el prólogo que ha hecho, o la presentación que ha hecho el alcalde de la jornada, que verdaderamente está llena de un turismo que verdaderamente me ha sorprendido. Y bueno, los temas, claro, el puerto histórico de Ayamonte, los archivos eclesiales, la lengua en el marquesado de Ayamonte, la estratificación social y cultural de la frontera, los pilotos ayamontinos y otros, a la época actual, a la época del franquismo, que está de moda en los estudios recientes. Bueno, pues, en toda esta temática tan diversa, que atrae a estudiosos, aficionados, porque es muy importante esto. Es decir, recuerdo una vez que me sorprendió esto y no lo he vuelto a ver en ningún otro sitio más. El muchacho me encontraba haciendo un curso de verano en la Universidad de Viena y estaba en el bar, y entonces oí aquí a alguien, a unos jóvenes que hablaban una lengua rara. Y me quedé un poco, no debía hacerlo, pero me quedé un poco por curiosidad, porque es muy importante para
por la historia, hablando de unos temas sobre ellos. Eso lo he podido yo comprobar recientemente en Gibraltar. Cuando presentamos este libro aquí, que ha sido publicado por el patrocinio de una peña cultural, una asociación cultural, cuya alma es Juan Mandesi, y me quedé realmente impresionado el interés parecido a este de la población por querer saber de historias que en este caso eran inéditas, porque aquí el mérito grande de María Antonia, en el sentido de que ella ha descubierto que dentro de esta historia que se plasma en todos estos tomos de las distintas jornadas, no se había visto la importancia tan grande que en Ayamonte y en el pueblo de alrededor tiene la presencia de los riojanos. Y para mí fue verdaderamente, una suerte excepcional haberle dirigido a María Antonia Rivera la tesis doctoral que presentó en Sevilla en 2016 y que verdaderamente a los componentes del tribunal y al público que estaba allí interesado en una facultad de historia por el tema historiográfico, le sorprendió extraordinariamente. Es decir, poder estudiar con detalle, con todo tipo de rigor, la importancia que tuvo esta inmigración, al punto de que hace un momento aquí pues me ha presentado alguien que es descendiente también de riojanos. Da la casualidad de que quien nos habla conoce algunos pueblos de Huelva y conozco a varias personas muy emprendedoras con apellidos un poco raros que se diferencian un poco de nosotros, de los andaluces de toda la vida, y que siguen siendo extraordinariamente trabajadores, luchadores, y curiosamente casi todos suelen ser de procedencia rioja. Entonces, el hecho de mi vinculación con Ayamonte, de haber venido tantas veces por aquí, de haber estudiado también pequeños retazos de la historia de Ayamonte, de interesarme tanto la historia de vuestro pueblo, que es una historia verdaderamente excelsa. Se ha hablado aquí del localismo, pero es que hay pueblos y pueblos, hay localismos y localismos, pero el Ayamonte es un pueblo, digamos, de una personalidad histórica verdaderamente que ha traído el interés de estudiosos importantes por una temática verdaderamente muy grande. Y claro, no conocíamos el tema de los riojanos, de la aportación que ha hecho la archivera de Ayamonte al tema de los riojanos en Ayamonte, y esto lo conocen ustedes porque es un trabajo académico que ya presentó hace varios años, pero ahora nos ha sorprendido la presentación de este pequeño gran libro sobre la migración de los riojanos en un pueblo hermano como es Julián. Y lo mismo que el libro encontramos el riojano de Move, probablemente hasta en Villablanca, digamos, puede haber algún riojano que se caracterice de una manera diferente por los otros. Aquí vemos riojanos, una familia riojana que desde el primer momento, tanto el hombre, el marido como la mujer, lo vemos emprendedor a unos niveles verdaderamente, vamos, extraordinarios. Y por si fuera poco, el de esa familia de riojanos, a mí me interesó especialmente cuando habló nuestra paisana del tema de los Íñiguez, sin yo saberlo,
le dije, probablemente de ahí viene también don Diego Angulo Íñiguez, que es el gran historiador del arte, así como don Antonio Domínguez Ortiz, que antes os he hablado, es el gran historiador de España, andaluz, y don Sevilla, el gran historiador del arte, el máximo probablemente, el más grande es don Diego Angulo Íñiguez. Yo creía que él era de Valverde, efectivamente nacido en Valverde, una familia que era de los Íñiguez, y María Antonia ha enlazado la figura del gran historiador Angulo Íñiguez con todos sus antecedentes. Da la casualidad de que yo conocí de estudiante a don Diego Angulo, que era un hombre, digamos, un académico, un erudito excepcional, fue nuevamente director del Museo del Prado, director de la Academia, de la Real Academia de la Historia de Madrid, un hombre un poco retraído, digamos, en este sentido, yo diría que era muy riojano. Él hubiera sido el más sorprendido, si lo hubiera, de haberse encontrado con una investigación como esta, la realizada por María Antonia, sobre los orígenes precisamente de los riojanos en el pueblo de su madre. Él nació en Valverde, del Camino, porque su padre era notario allí. Da la casualidad de que yo soy hijo de notario. Mi padre fue alumno de don Diego en sus estudios de historia y me consta, por haberse contado, oído contar a él, de haber ido los dos a Gibraleón a ver la tumba de la madre. Tengo la idea estampada de haberlo oído en casa. ¿Qué hubiera hecho don Diego, el gran historiador, que conocía perfectamente todas las iglesias de Ayamonte? Él veía un crucificado, tenía una memoria fotográfica tan prodigiosa que la recordaba y le permitía comparar unas cosas con las otras. Recordé yo a los amigos de Gibraleón que en un viaje que hizo en los años 30, era difícil viajar allá para esto, a Leningrado, al Museo del Hermitage, la capacidad, los historiadores, vamos, rusos, lo ha contado después en un artículo con motivo de la muerte de él, habrá como 20 años, se quedaron sorprendidos de la manera de relacionar, de saberse hasta las medidas de los cuadros, digamos, realmente prodigiosos. Con todo esto quiero decir que él hubiera sido vosotros, cualquier interesado, porque el mundo es grande, no solamente es la endogamia, son la gente que viene de fuera. El modelo de estudio de María Antonia en este sentido, con este pequeño trabajo, una historia de la familia, la familia es un microcosmos donde está prácticamente absolutamente todo, la ideología, las relaciones, el parentesco, los problemas con los hijos, con la familia política, y todo esto en un mundo historiográfico desconocido, porque hasta hace relativamente pocos años el estudio de la familia era un estudio estaba muy dejado de la mano, y hoy se ha convertido en un estudio muy en vanguardia, en donde la aportación de María Antonia en este sentido es muy importante, más allá del estudio local, concretamente, de una migración en un pueblo. Por todo esto no quiero alargarme más.
investigaciones, un trabajo académico como la tesis doctoral, sobre una familia, concreto, una migración, ahora que se habla tanto de migración, de tantos aspectos, cómo vinieron aquí, digamos, estos riojanos, cómo María Antonia, nuestra paisana, descubrió esto, cómo el archivo de Ayamonte tiene claves fundamentales y cómo el mundo se comunica, el mundo local con los pueblos próximos, que es un paso al que la jornada de Ayamonte, el estudio de María Antonia, nos permite relacionar un pueblo con el otro y no quedarnos solamente en el aspecto meramente local al que antes se refería el señor profesor. Por tanto, para mí es una satisfacción enorme encontrarme con vosotros en la presentación de las 27 jornadas con el tomo anterior de la 26 aquí, la 26ª publicación en hueso y carne y hueso, y encima el libro pequeño gran libro, escrito el prólogo, no podía dejar de hacerlo, por todas estas ataduras y relación que yo tengo con la autora y sobre todo por la calidad verdaderamente comprobada del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel Moreno. Bueno, yo creo que vamos a abordar la lectura de este libro con sumo interés. Además, prestando atención, me parece interesante a esa metodología que dice que cree que parece que es interesante, pues le prestaremos atención y, por supuesto, también al contenido. Esa historia de Riojano, ahora nos va a contar un poco más Antonia sobre ello, y en ese libro seguramente encontraremos detalles muy interesantes y también a lo mejor encontramos las claves de por qué algunos aquí nos gustan tanto algunos productos típicos de La Rioja. Esperemos, porque cuando siempre se aborda la lectura de un libro, siempre lo que se espera es hacer descubrimiento, la curiosidad, que es muy importante para los historiadores y para los que realmente queremos saber en qué mundo vivimos y lo que nos contáis, lo que realmente abordáis este tipo de estudios y que nos prestáis con tanta generosidad. Así que María Antonia, si nos hace el honor. Son muchos y así nos vemos mejor las caras. Bueno, buenas noches ya. Agradecer la presencia de todas las autoridades que presiden la mesa. Agradecer también miembros de la corporación, párrocos, familiares, hermandades, amigos, vecinos. Un placer enorme estar en estas 27ª jornadas. Ya lo han insistido. Yo solamente un dato. En la actualidad, con estas actas que se han publicado gracias a la generosidad de la Diputación de Huelva, hay un total de 244 artículos, ponencias, que están accesibles a todos los investigadores. Nuestra historia se puede difundir desde hace 27 años y continuaremos aportando porque tenemos todavía mucho que decir. Y todo eso es posible a la generosidad de tantísimos especialistas, historiadores, catedráticos, doctores, docentes, que desean seguir profundizando en nuestra historia. Agradecer muchísimo al catedrático de Historia Contemporánea, Manuel Moreno Alonso, al que la ciudad de Ayamonte le debe muchísimo. Yo traía hoy 2 ejemplares de él.
Además de los artículos en jornadas de historia, comentaba que la última aportación fue en una ponencia que realizamos hace unos años relacionada con la biblioteca particular de Manuel Solesio Rivero. Decirles que estaba emparentada, se casó con Francisca Valvanera. Valvanera es una vocación riojana y era hija de un oriundo de La Rioja, en este caso de Juan Martínez Alonso, que a finales del siglo XVIII se instaló aquí en Ayamonte. Consiguió hacerse un patrimonio bastante importante, falleció de forma temprana, pero que tuvo la posibilidad de llevar a cabo ese parentesco de Francisca Valvanera con una de las fortunas y de los patrimonios más importantes de toda la provincia, los de la familia Solesio. Pero la ciudad de Ayamonte le debe muchísimo a Manuel Moreno. Les comento con estos libros: Retrato de familia andaluza con las Indias al fondo. Una forma de conocer atractiva, una forma muy atractiva de conocer la historia de uno de los navegantes más importantes de la carrera de Indias y que nació aquí en Ayamonte. Y también la ciudad de Ayamonte le debe muchísimo por este trabajo. Después, a continuación, con la familia que emparentó con los Rivero, la familia Solesio. Los Solesio, historia de una familia andaluza, una familia de origen italiano que se instaló aquí en Andalucía, dedicada en un principio a la producción, a la industria de los naipes, comerciando con América, que a raíz de la pérdida de las colonias prácticamente se dedica, como he señalado anteriormente, a administrar una de las fortunas patrimoniales más importantes de la provincia de Huelva. Lo tenemos aquí, en esta ciudad. Decirles que todo esto comienza pues con el estudio de los oriundos de La Rioja en la ciudad de Ayamonte. Comenzamos a estudiar el siglo XIX y cuál fue nuestra sorpresa, que muchos de los regidores, de los alcaldes, de los importantes propietarios de nuestra ciudad, dedicados sobre todo a las actividades mercantiles y financieras, hicieron actividades crediticias, negocios financieros importantísimos, fueron, cuando observamos que están llevando a cabo sus últimas voluntades en los testamentos, en los codicillos, dicen que son naturales de La Rioja. Y de esa Rioja, de la Sierra, de Viniegra, de Pradillo, de Cameros, y consideramos lo más oportuno, bueno, pues ya nuestro tema principal de investigación iban a ser esa importante colonia. Que para decirles, solamente en Ayamonte hay más de 25 riojanos desde finales del siglo XVIII y toda la centuria del XIX. Yo hoy traía apuntados algunos, porque seguramente que os sonarán, pero bueno, los hermanos García Cañas. Decir que el primer panteón que se encuentra en el cementerio de Ayamonte, el más próximo a la capilla, todavía está en la lápida, lo hicieron los hijos, los García Domínguez, que ahora hablaremos a continuación. Y aparece la lápida Casto García Cañas, procedía de Viniegra de abajo. Vino con su hermano Manuel quedó soltero, y con su primo también Juan de Matas. Decir que Eustacio Matute o Romualdo Bezares o los Lerdos de Tejadas, que tenemos nosotros nuestra residencia, de ahí descendientes de los Lerdos de Tejadas, que eran procedentes de Muro de Cameros. Pero también ya más adelante, en el siglo XIX, tenemos Antonio Lasena Domínguez, por ejemplo, casado con Feliciana Pallares Silveira. El apellido Pallares también continúa y lo identificamos perfectamente entre nuestros vecinos, o los hermanos Pérez Izquierdo, Claudio Muro Torres o Juan de Mata Gil Cámara. Es decir, que todos ellos, en principio, en una ciudad portuaria, se dedicaron a las actividades mercantiles y lo hicieron con una astucia y una destreza que es sorprendente. Cómo, emigrando, jóvenes hicieron toda una red parental, unos velaban por otros, por unos familiares, por otros, se establecían en unos negocios que ya estaban en auge y consiguieron pues desarrollar unos patrimonios,
unos negocios importantísimos de los que hablaremos a continuación. Comencé a estudiar los Íñiguez, a que le agradezco muchísimo a la Asociación Gitalión Cultural. Les voy a comentar. Nos acompaña Juan Mandesi y también unas compañeras de la asociación. Los Íñiguez emparentan con los García Domínguez de la ciudad de Ayamonte, también oriundos de La Rioja. Y ya los conocía, pero después yo considero que también no hay que dispersarse demasiado en la investigación y me llaman, en esto a lo mejor el párroco conoce lo que les voy a transmitir. A mí me han llamado para aportar en este sentido en esta materia y consideré, bueno, pues oportuno profundizar a otros oriundos de La Rioja establecidos en principio en la provincia de Huelva, aunque a medida que pasa el tiempo ya estamos también investigando, porque soy investigadora asociada del Instituto de Estudios Riojanos, a las casas de comercio que estaban establecidas en Cádiz y en Sevilla, en las que en principio ellos establecen también jóvenes antes de venir a la ciudad. Pero bueno, indicarles que conocí a los Íñiguez y que consideré oportuno pues ir a Gibraleón. Y en una de esas visitas le trasladé la necesidad de que la historia la conociese su pueblo y sus vecinos. Y lo comenté con Juan Mandesi, que nos acompaña, y la Asociación Gibraleón Cultural es la que ha editado este trabajo, que a continuación pondrá disponibles los ejemplares y toda la recaudación es para la asociación, tanto para solventar los gastos de esta edición como para seguir creando ideas y protegiendo ese patrimonio y esa historia en la vida de Gibraleón. Decirles que conocí a los Íñiguez, como estábamos comentando, porque emparentaron con los García Domínguez. Castro García Canas, del que les hablaba, que tenemos ese primer panteón y bueno, muchísimas cosas más, era consuegro de Antonio Íñiguez, del que les hablo en el libro que se presenta a continuación. Indicarles que fueron alcaldes, que Castro fue alcalde en la difícil guerra de la independencia, a continuación fueron sus hijos, tuvo 3 hijos varones, Cayetano y José se siguió dedicando a las actividades mercantiles y solamente un dato. En 1888, la Sociedad Mercantil García Domínguez liquida en la ciudad de Ayamonte con un patrimonio de 1 millón de pesetas. En 1889, Pérez Hermanos se funda y lo hace con un patrimonio de 70 y tantos mil euros, pesetas, pero no me acuerdo la cifra. Feu Hermanos también se funda en ese mismo año con 25.000 pesetas. Estamos hablando de un patrimonio y de una presencia de estos riojanos en la ciudad de Ayamonte durante el siglo XIX que no podemos dejar de pasar en el estudio de nuestro pasado. Además, quería hablarles de lo siguiente. Tras la investigación, que espero que vea la luz en un trabajo más divulgativo, ya hablaremos con las autoridades, pero la investigación de la tesis, yo considero que hay que hacer un trabajo más divulgativo y a ver si tenemos la ocasión de presentarlo en nuestra ciudad, la historia de esa colonia importantísima de riojanos de la ciudad de Ayamonte. Pero también, recientemente, Moguer tiene una colonia importantísima de riojanos. Hice un trabajo de la mano de la Casa Museo de Zenobia Juan Ramón, de la Fundación, titulado, en este caso, al estudio de Ramón Sáenz Rodríguez de Villarreal. Solamente un dato. Juan Ramón es descendiente, su padre era natural de Nestares de Gamelos y sus tíos. Y el origen se remonta a este Ramón Sáenz Rodríguez de Villarreal. Vino, ya había una colonia importantísima en la villa de Moguer, él emparenta allí, después no tiene descendencia directa y a sus parientes, en este caso a los hermanos Jiménez, empiezan a dejar la herencia. De ahí que Juan Ramón sea hijo de riojanos. Después de todo esto, pues voy a entrar ya de lleno en el libro. La migración riojana
historia de una migración, el caso de Antonio Íñiguez y Antonia Martínez de Tejada. Prácticamente, a diferencia de los oriundos de La Rioja que se instalan en Ayamonte, Antonio desciende a la villa de Gibraleón practicando la ganadería, una ganadería trashumante. Incluso los mayorales del ganado hablan que hacía décadas bajaban en el invierno a Gibraleón a disfrutar el ganado, las cabezas de ganado lana, a disfrutar del pasto en estos términos. Sin embargo, durante la Guerra de la Independencia, el ganado no regresa en 1809, no regresa a Soria. La provincia de La Rioja surge unos años más tarde, de ahí que ellos incluso se identifican como castellanos, muchos de ellos. Decir que la actividad ganadera es elevadísima en estos protagonistas. También estamos hablando de hidalgos. Son individuos sujetos que tienen reconocidos sus derechos de hidalguía en sus tierras de origen. Cuando descienden, realizan o solicitan a las reales cancillerías, en este caso de la Granada, sus reales provisiones para reconocer su hidalguía, porque a partir de ahí pues tienen una serie de reconocimientos de derechos en las contribuciones y después también su presencia en las instituciones locales y comarcales. También, si por algo destaca Antonio Íñiguez, porque fue corregidor de la villa de Gibraleón durante la difícil etapa de la Guerra de la Independencia. Incluso hemos recuperado en este ejemplar algunos documentos inéditos que tiene la familia de Gibraleón, en el que se reconocen todos los méritos patrióticos que desarrolló con el ejército, en este caso contra las tropas francesas, el reconocimiento de Antonio Íñiguez. Y por último, bueno, la consecución de inmuebles y un patrimonio importantísimo. Decir que no solamente practicaba la ganadería, sino también la vinicultura. Tenía bodegas, caldos, una producción de caldos importantísima. Eso también, la provincia de Huelva, hay que escarbar porque riojanos tiene que haber, en Moguer se dedicaban sobre todo a la vinicultura, tenían bodegas, fábricas de aguardiente y le debemos muchísimo a ellos. Y en este caso también Antonio Íñiguez no solamente practicaba la ganadería, la vinicultura y tenía muchísimas propiedades, molinos de aceite, molinos harineros, y fallece, primero lo hace Antonio en 1831, liquida la sociedad, decir que alcanza un valor de 2.700.000 reales de dinero. Estamos hablando de individuos con un patrimonio que son importantes figuras y sujetos de la economía de la provincia de Huelva en el siglo XIX. Ramón también fallece, en este caso en 1856, Ramón en Moguer, y lo hace con más de 3 millones de reales de dinero. Pero lo curioso es que mientras Ramón no tuvo descendencia, es que Antonio Íñiguez, aun siendo oriundo de La Rioja, emparentó a todos sus hijos con importantes familias de la comarca. 2 de sus hijos casaron con las hermanas Hernández Pinzón, que estamos hablando que se remontan a los compañeros que fueron con Colón al descubrimiento de América y que en el siglo XIX estaban muy vinculados con la marinería, fueron senadores, fueron diputados como Luis o Pedro Hernández Pinzón y Álvarez, que a su vez emparentan con los Santa María, que proceden de Soria y que se establecen sobre todo en San Juan del Puerto, y con los Burgos y Magno, ¿vale? Después, otra hija, que ahí les iba a hablar, Vicenta Íñiguez Martínez de Tejada, viene a Ayamonte y casa con Cayetano García Domínguez, hijo de otro oriundo de Castro García Cañas. Solamente un dato, algunas curiosidades de la familia García Domínguez. Bueno, un terreno económico importantísimo. Estamos hablando que Vicenta fallece en 1882 y la sociedad conyugal liquida con 1.700.000 pesetas. Estamos diciendo que Cayetano fallece en 1888 y liquida una sociedad
mercantil con su hermano José de 1 millón de pesetas. Pero estamos hablando que residen en la calle Juan de Zamora, que por algunos años se llamó García Domínguez, que adquieren en la década de los 40 del siglo XIX una industria vinícola y de lagar, que es lo que se conoce popularmente como la Puerta Ancha o el Pasaje. Estamos señalando que esta cofradía, que yo escribí un artículo, Las jornadas en el boletín, está dirigida por José García Cañas durante 20 años, desde la década de los 50 a los 70. José dice que es presidente de esta hermandad porque debe agradecer a la divinidad que en la década de los 50 ninguno de sus familiares sufriesen de la enfermedad de la epidemia, del cólera. Estamos diciendo que José García Domínguez es también el primer presidente de la hermandad de la patrona, de Nuestra Señora de las Angustias. Es decir, individuos y sujetos presentes en las instituciones de la época, alcaldes, diputados, los hermanos García Domínguez, individuos presentes en la economía de la ciudad y la vida social y religiosa de Ayamonte. Por último, no solamente Vicenta emparenta con los García Domínguez, de ahí que los Íñiguez, y tenemos aquí a descendientes directos de los Íñiguez, nuestros vecinos, que los Íñiguez llegan a continuar la saga en nuestra ciudad, porque aunque Vicenta y el apellido Íñiguez ya comenzó a ser segundo y se iba perdiendo, pero las dos hijas de Vicenta casaron con sus primos hermanos, de ahí que los Íñiguez continuasen y el apellido volviese al primer lugar. Otro dato que quería decir: las Hermanas de la Cruz, la comunidad que se fundó en 1878, es gracias a esta familia. Santa Ángela llamaba a Vicenta Íñiguez la cananea en sus diarios íntimos. Y quien fue a buscar a las primeras religiosas a la entrada de la ciudad, solventaron las reformas del convento, después posteriormente contribuyeron sus descendientes, fue la familia García Domínguez, José, Cayetano y Vicenta Íñiguez. Por último, también emparentan con los Garrido Santa María. Los Garrido Santa María es una importantísima familia también, residente en Gibraleón. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, tienen incluso un inventario. Es que yo estudio, cuando hablamos de historia de familia, las sociedades conyugales, los testamentos, las últimas voluntades, pero estamos hablando con más de 200 inmuebles rústicos y urbanos en la provincia de Huelva. Y como unos oriundos de La Rioja consiguen con éxito asimilarse y emparentarse con lo mejor de la comarca. Por último, continúo con las palabras de Manuel Moreno Alonso. A partir de ahí continuamos el hilo conductor y termino con Diego Angulo Íñiguez y su parentesco, insistiendo en que detrás de esa gran figura de la historia del arte de Andalucía y a nivel nacional se encuentran orígenes riojanos, sorianos, onubenses y todo esto con el deseo de que compartirlos con ustedes, y espero que les agrade. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, María Antonia. Soy capaz de nombrar por su nombre y apellido completo a mis primos, hasta mis primos segundos. O sea, la memoria que tú tienes es impresionante. Pues como intuí al principio, creo que el interés que en principio despertaba este libro pues se ha incrementado, así que yo creo que la misma sensación que tengo yo la tendrán los presentes. Simplemente vamos a terminar con esta jornada. Por supuesto, también agradecerle a la hermandad
que nos haya atendido con tantísimo cariño en su casa. Y por supuesto ustedes invitarles a que sigan participando en las próximas ediciones, en la próxima jornada de la jornada. Muchas gracias a todos por su presencia. A la salida, como les hemos dicho, tienen las actas de la anterior jornada y que pasen muy buena noche. Muchas gracias.